Mi nombre es José Luis Hidalgo y en esta oportunidad voy a hablarles acerca del desgaste energético y de la crisis energética mundial. Para nadie es un secreto que a medida que pasa el tiempo, el ser humano depende cada vez más de los recursos energéticos. Para el hombre moderno es impensable la vida sin iluminación, calefacción, refrigeración, transporte, etc. Esta dependencia energética se ha convertido en un exceso, en especial de combustibles fósiles, teniendo en cuenta que estos combustibles son recursos no renovables. En la actualidad, el mundo se encuentra en un periodo de crisis energética, ya que dentro de algunos años, la producción mundial del petróleo convencional empezará a disminuir, al haber alcanzado actualmente su límite de producción. Mientras tanto, la demanda mundial no deja de aumentar. El consumo de petróleo se cuantificó en el año 2004 en 825 millones de barriles al día. Hay que tener en cuenta que cada barril contiene 159 litros. Esto constituye el 40% del consumo energético. Ahora bien, en lo que va del siglo se ha observado un incremento anual de su consumo a escala mundial, siendo los Estados Unidos el mayor contribuyente al haber incrementado su uso en un 20% en las últimas 4 décadas. De ahí que no nos debe de asombrar su continua atención sobre los conflictos del Oriente Próximo, en búsqueda siempre de la disponibilidad de este combustible. El choque resultante de esta creciente hambre petrolera junto con la disminución de la producción es inevitable. Esto a causa de la importancia de la dependencia de nuestras economías respecto al petróleo barato. Como alternativas se están barajando multitud de opciones, desde las energías alternativas o renovables hasta las energías nucleares, aunque ninguna de ellas cuenta con una viabilidad plena hoy por hoy. El petróleo hoy en día se encuentra por todas partes, desde los plásticos utilizados en los envases, los aparatos eléctricos, en la ropa, hasta los fertilizantes utilizados en la agricultura, al tener como elemento base los productos derivados de la petroquímica. Entre 1945 y 1994, la inversión energética en la agricultura aumentó 120 veces, mientras que los rendimientos de las cosechas solo aumentaron apenas 90 veces. El conocimiento del cenit energético, es decir, el tope máximo de producción en el cual nos encontramos, está obtenido de estudios estadísticos como el que realizó el geólogo King Huber, quien predijo que en el año 1969 los Estados Unidos alcanzarían el cenit de su producción petrolera, aunque realmente esto ocurrió en 1970, es decir, tuvo una pequeña desviación en su predicción apenas de un año. El pico de Huber para Oriente Medio se prevé para la segunda década del año 2000, dependiendo de la tasa de crecimiento de la demanda china. Estos datos también se fundamentan en el hecho de la caída de los descubrimientos de campos gigantes, que son yacimientos con más de 500 millones de barriles, lo cual ocurrió en el año 1965. Ahora, desde el año 2003 no se ha descubierto ningún campo nuevo y el petróleo obtenido es pesado, es decir, se encuentra en arenas asfálticas que contienen un gran contenido en azufre. Esto hace que no sea bueno para el refinamiento, al requerir un mayor gasto energético en este proceso. Las arenas asfálticas tienen una tasa de retorno energético de 1 a 4, es decir, se necesita un barril de energía para producir 4. En los grandes yacimientos petrolíferos, además de que la calidad del petróleo era mucho mejor, la tasa de retorno energético era de 1 frente a 100, ya que se encontraba en rocas muy porosas, por lo que su extracción era mucho más sencilla y esto hizo que se denominasen bolsas. A raíz de todas estas crisis han surgido algunas alternativas como posible solución, como posibles sustitutos a esta fuente de energía, que como hemos visto cada vez se hace
menor su producción. Entre estas alternativas podemos encontrar el gas natural, que es el que más está aumentando su uso. Actualmente constituye el 26% del consumo energético y tiene muchas ventajas. Sin embargo, su explotación contribuye al efecto invernadero y sigue una curva de Hoover, de la cual hablamos anteriormente, más pronunciada que la del petróleo. De manera que una vez que se alcance el cenit, unos 30 años después del petróleo, su declive será mucho más pronunciado. En Norteamérica, la escasez de gas ya comienza a ser un problema realmente acucioso. El carbón, que es otra fuente alternativa de energía, es un combustible muy pesado, poco eficiente, con poca versatilidad y con un gran costo de extracción y de transporte. Aún así, su consumo en el 2007 fue del 24% del total de recursos energéticos. El carbón es muy contaminante, tanto su minería como su combustión, y es el causante de la lluvia ácida. Además, contribuye al efecto invernadero. Estos problemas se verían incrementados si se tratara de sustituir con el petróleo, lo que lo hace realmente poco confiable para su sustitución. Otra fuente energética serían los biocombustibles, pero esto no tiene las prestaciones que presentan los gasóleos obtenidos del petróleo, y para incrementar su producción significativamente se tendrían que dedicar una gran cantidad de tierras fértiles a su cultivo, lo que es complicado en un mundo en que la hambre y la desertización son dos de sus problemas de más difícil solución. Además, nuevamente el petróleo aparece como recurso que está detrás de su desarrollo, pues el proceso de la siembra, tratamiento, la fertilización, el riego, cosecha, transporte y distribución requiere energía que en la actualidad se obtiene del oro negro, lo que produce un círculo vicioso. Otro sistema alternativo de energía es la fusión nuclear, la que se produce en el interior del Sol y que nos proporciona la energía que nos llega del astro. Es la fuente de energía de la que se dice que va a resolver todos los problemas energéticos en el futuro. Sin embargo, las complejidades tecnológicas a superar son de tal magnitud que desde los años 70 del siglo pasado se viene trabajando en ella y no se espera su introducción sino hasta mediados del siglo XXI. Esto es así porque se necesitan alcanzar temperaturas superiores a 100 millones de grados para que se produzca la reacción de fusión, materiales que resistan las altas temperaturas y la radiación. Lograr que la energía liberada sea mayor que la necesaria para calentar y mantener aislado el combustible. Y finalmente, desarrollar dispositivos que capturen la energía generada y la conviertan en electricidad, de tal manera que de todo el proceso se obtenga un balance energético suficientemente positivo. Otro tipo de energía que podemos encontrar es la fisión nuclear, la cual presenta numerosas dificultades para implementarse a gran escala y a corto plazo. Realmente el costo económico y el costo energético son los grandes problemas de este tipo de energía. La construcción y desmantelamiento de cada central nuclear, por ejemplo, la ausencia de soluciones al tratamiento y almacenamiento de los peligrosos residuos que emiten radioactividad durante miles de años, el riesgo de accidentes nucleares, de los cuales ya hemos sido testigos, y de atentados terroristas, los conflictos entre los países por el temor al posible empleo de energía nuclear para fines militares, el gran impacto ambiental que genera la minería del uranio. Todos estos problemas, aunque pudiéramos evitarlo, pudiéramos solucionarlo, el uranio también posee un pico de Hoover que va a alcanzar su cenit, se estima, para el año 2030. Este plazo se puede ver más corto si se incrementan el número de centrales nucleares en todo el mundo. También nos encontramos el hidrógeno, que realmente no es una fuente de energía ni un recurso natural, y debe obtenerse a partir de otras materias primas, como el agua, biomasa, combustibles fósiles, necesitando más energía para obtenerlo de la que después proporciona. Se plantea como combustible para el transporte porque no es contaminante y en principio se podría utilizar de forma líquida como los derivados del petróleo,
aunque para ello se tendrían que conseguir temperaturas por debajo de los menos 253 grados centígrados y presiones elevadísimas, lo que supondría un gasto elevado de energía. El hidrógeno ocupa 8 veces más volumen por unidad de energía que la gasolina o el diésel, y los vehículos actuales, así como los sistemas de transporte y distribución de combustible que están implantados, tendrían que adaptarse a este combustible. Además, su manipulación es extremadamente peligrosa debido a su elevada inestabilidad. Las pilas del hidrógeno cuentan con los inconvenientes antes citados y a su vez la necesidad de platino, el cual es uno de los metales nobles más caros del mundo. También nos encontramos la energía hidroeléctrica, que solo aporta el 2.7% de la energía global. Tiene pocas posibilidades de incrementarse significativamente. Las grandes presas siempre causan gran impacto sobre las áreas donde se construyen y obligan a desplazarse a las poblaciones residentes de las mismas. Además, la regularidad hidrográfica cada vez es menor, produciendo con mayor frecuencia largos periodos de sequía, seguidos de periodos de lluvias torrenciales que no permiten su almacenamiento. También hay que añadir el hecho de que se pierde el 66% de dicha energía en forma de calor en su transporte. Las energías renovables, solar, eólica, mareomotriz, geotérmica, representan tan solo el 0.5% del total mundial, y su incipiente desarrollo ha sido posible gracias a la disponibilidad de petróleo, que es utilizado nuevamente tanto en forma de materia prima como de energía para la fabricación de los costosos materiales necesarios y para la construcción de las infraestructuras aparejadas. La energía que proporcionan es difícil de transportar y de almacenar, y su cantidad varía en función de agentes externos. Además cuenta con rendimientos no muy elevados. Si aprovecháramos toda la energía eólica y obtuviésemos su mayor rendimiento elevando los aerogeneradores a 100 metros del suelo, algo que es inviable, la cantidad de energía obtenida tan solo supondría el 75% de la energía primaria que los seres humanos consumimos en la actualidad. Si hiciésemos dicha equivalencia con la energía solar fotovoltaica para conseguirla, necesitaríamos una superficie de paneles equivalente a toda la península ibérica. Ahora bien, para concluir, el crecimiento poblacional y la economía de mercado han aumentado la demanda de productos y energía, creciendo la huella ecológica de la humanidad. La base de la economía mundial se basa en el concepto de crecimiento infinito que requiere de un 3% de incremento anual. Dicho crecimiento implica que en apenas un cuarto de siglo las necesidades energéticas se habrán duplicado y así sucesivamente. También hay que tener en cuenta el hecho de que el 85% de la población mundial consume el 15% de la energía. Es decir, si estos últimos quisiesen unirse al carro del consumo energético, entonces las necesidades energéticas se multiplicarían entre 4 y 9 veces. Países, por ejemplo, como los Estados Unidos y Canadá tienen el récord de consumo que constituyen el 5% de la población mundial, y ellos solo consumen el 30% de la energía primaria. Como solución a dicha problemática energética, los científicos solo encuentran una reducción al nivel global del consumo de energía por individuo. Es decir, dicho en otras palabras, la única alternativa a esta crisis energética inminente es una reducción en el consumo de energía. Cada quien tenemos que hacernos responsables por la reducción personal y particular de la energía que consumimos. El hombre primitivo proporcionaba 100 vatios horas al día como una bombilla incandescente, lo que era suficiente para su permanencia. Un deportista en plena acción proporciona 1500 vatios. El consumo mundial per cápita es de 2200 vatios. Sin embargo, en el año 2000 el consumo en Estados Unidos fue de 12.500 watts, mientras que en Europa fue de 4.600 watts, para proporcionar la misma calidad de vida aparente. Finalmente, tenemos que tener como recordatorio que este es el único planeta que conocemos con vida. No es un planeta renovable. Al consumir su energía nos consumimos nosotros y consumimos el futuro de las próximas generaciones.
Seamos conscientes y ahorremos energía. Muchas gracias.